Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, mis amados, bienvenidos en esta mañana. Dios te bendiga poderosamente, que podamos tener un tiempo en esta mañana lleno de la gloria del Señor, que podamos ser ministrados fielmente. Si en algún momento tú has pensado en la misericordia de Dios, te habrás dado cuenta que definitivamente Dios es fiel, Dios es misericordioso para con todo su pueblo, para con cada uno de sus hijos. Y cuando hablamos de esa misericordia, mis amados, estamos hablando del amor del Señor, de la compasión de Dios hacia el necesitado, hacia sus hijos, hacia su creación como tal. El Salmo 36, que es el análisis que vamos a hacer hoy, nos muestra claramente cómo el Señor derrama de su misericordia día tras día sobre nuestras vidas. Y en la medida en que vayamos analizando, tú te vas a dar cuenta cómo Dios ha estado contigo, aún en los momentos en que tal vez tú has llegado a pensar que Él se olvidó de ti. Pero este salmo es una luz clara de cómo el Señor revela su misericordia sobre nuestras vidas. Este salmo tiene 26 versículos. De esa manera fue desglosado. Y en cada uno de ellos, el salmista está repitiendo en cada uno de esos versículos, porque para siempre es su misericordia. Cuando tú ves esto a través de la palabra, tú encuentras que lo que el salmista quería exaltar era fielmente la misericordia de Dios. En cada versículo él estaba diciendo, porque para siempre es su misericordia. En cada versículo él estaba mostrando cómo el Señor obraba fielmente, cómo Dios no se había olvidado de él, cómo el Señor revelaba su gloria para él y para el pueblo. Es la misma manera en que el Señor revela su gloria hoy para todos nosotros, para que seamos honestos con el Señor y podamos recibir de él su misericordia. Por eso quiero que mires el verso 1. Vamos a estar leyendo de 4 versículos y al final vamos a analizar por qué es que él dice, porque para siempre es su misericordia. Dice: alabad a Jehová porque él es bueno, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Él entonces comienza el salmo diciendo: es necesario entender que hay que alabar a Jehová porque él es bueno. Dios nunca será malo. Dios todo lo que hace en nuestras vidas lo hace porque Él es bueno. Aun los momentos difíciles, aun las circunstancias adversas que Él llega a permitir sobre tu vida, sobre mi vida, el Señor las permite precisamente porque Él es bueno, porque Él sabe fielmente hacia dónde nos quiere llevar el Señor. La palabra dice: alábalo porque Él es el Dios de los dioses. Porque Él está sobre cualquier Dios que el hombre haya querido colocar sobre esta tierra. El único y verdadero Dios es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. El único y verdadero Dios al cual debemos adorar, exaltar, es al Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice: alabad al Señor de los señores. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y el salmista está mostrando fielmente que en tu alabanza, tu adoración, cuando habla de alabar, es dar todo loor, toda grandeza, toda majestad al único y verdadero que genuinamente lo merece, que es el Señor. Eso es lo que la iglesia necesita comprender y entender hoy en día. Que toda alabanza, toda adoración debe ir dirigida a ese Rey, a ese Señor de señores. El verso 4 dice: al único, ojo con lo que dice aquí la palabra, al único que hace grandes maravillas. Y la verdad es que Dios es el único que hace grandes maravillas sobre esta tierra. Cuando hablamos de algo maravilloso, estamos hablando de algo sobrenatural, de algo que sale del contexto literal en el que nosotros vivimos día a día. Por eso Él dice: porque para siempre es su misericordia. Entonces Él está diciendo: alábalo, exáltalo, dale la gloria a ese Dios de los dioses, a ese Señor de señores, al único que hace las grandes maravillas,
Alábalo de todo tu corazón porque para siempre es su misericordia. Dios me está mostrando y me está reflejando entonces fielmente cómo el Señor está allí en cada situación y cómo Dios siempre se está moviendo en misericordia, iglesia, a cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitamos, entender la misericordia de Dios. Entender que tenemos un Dios que es único, un Dios que tiene el poder absoluto, un Dios que pese a todo lo que suceda, Él siempre se moverá en misericordia sobre cada uno de sus hijos. Dios es fiel en perdonarnos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor siempre estará ahí y tú tienes que dar gloria y honra al Señor por su misericordia. En el verso 5 dice: al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Porque Él está diciendo fielmente, es que Él fue el que hizo los cielos y los hizo con entendimiento. Cuando tú ves el cielo, tú ves la grandeza de Dios. En lo infinito del cielo, tú te puedes dar cuenta cómo el Señor da pinceladas aún allí en el cielo con las nubes. Él es el creador absoluto de todas las cosas y Él nos dio el cielo para que pudiésemos ver su grandeza, para que pudiésemos ver su poder, para que pudiésemos ver que Él no tiene límite alguno. Y el salmista está dando aquí gloria y honra precisamente al Señor, mostrando cómo el Señor hizo los cielos, pero los hizo con entendimiento. No solo el cielo que tú ves, hizo el segundo cielo y el tercer cielo, que lo hemos hablado en otras ocasiones. El segundo cielo donde está el reino espiritual, donde se debaten los ángeles y los ángeles caídos o demonios, para que sencillamente la bendición de Dios llegue a nuestras vidas y aún nuestras oraciones traspasen hasta el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios. Así como Pablo lo describe, que fue llevado hasta el tercer cielo. O como lo describió Salomón cuando construyó el templo y le dijo al Señor en su oración: ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Es la grandeza de Dios. De la misma manera la palabra está mostrándonos a nosotros acá que al que extendió la tierra sobre las aguas. Qué impresionante esto. Es darnos cuenta de cómo el Señor hizo la tierra, hizo el mar. Hizo ese mar extenso, hizo la plenitud del mar, en ese infinito, donde en el libro de Job dice claramente: hasta aquí llegarás con tu ímpetu, le dijo a las olas del mar, hasta aquí llegarás. Y efectivamente Dios puso límite al mar. Eso muestra la grandeza de Dios, muestra la misericordia del Señor, cómo el Señor está obviamente en el control absoluto, creador de todas las cosas. Además el verso 7 dice: al que hizo las grandes lumbreras, y en el 8 y 9 lo afirma: el sol para que señorease en el día. Dios nos lo regala, la luz de cada día, para que tú puedas mirar hacia el cielo, ver ese sol que sale por el oriente y se oculta por el occidente y darte cuenta que Dios tiene un control absoluto de su creación, que nunca Él ha perdido el control de lo que Él hizo. Aún en la noche, cuando las tinieblas quieren morar, Dios hizo la luna para que el sol detrás de la luna diera ese resplandor aún en las noches y mostrase que el Señor sigue siendo luz, porque para siempre es su misericordia. Lo que yo te estoy tratando de mostrar en esta mañana es que a través de toda la creación de Dios, el Señor está revelando su misericordia para cada uno de nosotros. Él está mostrando que nunca se ha olvidado de ninguno de sus hijos, que Él está atento al cuidado de cada uno de nosotros, que Él hizo los cielos, la tierra, que la palabra me está mostrando su grandeza, su majestad, que la palabra me está mostrando fielmente cómo el Señor está en un control absoluto de sus lumbreras, del sol, de la luna, pero Él siempre está mostrando a través de todo eso que Él está ahí,
Muchos dicen, Señor, quisiera verte. Pues hermano, mira el cielo, mira la luna, mira las estrellas, mira el sol, mira el mar, y ahí verás la grandeza del Señor. Porque para siempre es su misericordia, porque Él jamás se ha olvidado de nosotros. Verso 10 en adelante dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo a Israel pasar por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Amén y amén, porque para siempre, iglesia, es su misericordia. Cuando leo este pasaje, muestra el Señor su grandeza con su pueblo allí en Egipto, un pueblo que estuvo esclavo, que tal vez después de 400 años se acordó de rogar a su Dios, de clamar a Dios. Y fue cuando Dios escuchó el clamor de ellos y les vino a traer libertad por mano de Moisés. Por eso la palabra dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Cada plaga que ocurrió me impresiona cómo Dios guardó a su pueblo plenamente. Ninguna de las 10 plagas tocaba el campamento de los israelitas. Todas las plagas estaban sobre Egipto, pero nunca ninguna de estas plagas llegó a tocar a ninguno de los israelitas. Con la muerte de los primogénitos, el Señor obviamente les liberó. El Señor mostró claramente su poder, porque su misericordia estaba ahí. No era porque el pueblo lo mereciese, no era porque el pueblo fuese digno de ser libertado de la esclavitud de Egipto. Era la misericordia del Señor. La palabra está diciendo que Él sacó a Israel de en medio de ellos, y los sacó, como estamos diciendo, con mano poderosa. El Señor está mostrando cómo Dios se glorificó allí, cómo la mano de Dios obró, cómo el pueblo salió en victoria, salió en bendición, porque el Señor estaba obrando y revelando su amor hacia ellos. La palabra dice que fue con mano fuerte y brazo extendido. Es exactamente lo mismo que el Señor hace con cada uno de nosotros, iglesia. Ahí tú ves el amor de Dios, ahí tú ves la misericordia del Señor, cómo Dios se va glorificando en tu vida, cómo Dios sencillamente extiende su mano en medio de su misericordia, y Dios nos revela y nos muestra su amor, cómo el Señor está allí, cómo el Señor muestra su fuerza, su poderío, y nunca te suelta de su mano. Es lo mismo que sucede hoy en día. La palabra está diciendo que, como si fuera poco, el Señor dividió el mar rojo en partes. Es una de las escenas más gloriosas en la Escritura. Y yo quiero que tú lo imagines, ese mismo mar que Dios había creado, ahora Dios lo separaba por paredes para que el pueblo pudiese cruzar en seco. Era algo majestuoso lo que los israelitas estaban viendo. Esa escena sucedió en la noche. La columna de fuego iba delante de ellos, se iba alumbrando el camino por donde los israelitas debían ir andando, cruzando ese mar rojo. ¿Te imaginas la escena gloriosa, pared tras pared, y ellos viendo cómo Dios retenía las aguas? Era el Señor con ellos. Y cuando terminó de cruzar el último del pueblo del Señor, la palabra deja ver que las aguas volvieron a su lugar, y como los egipcios estaban persiguiendo a los israelitas, los egipcios murieron en aquel día. El Señor echó a la mar los carros del faraón. Era una escena gloriosa. Es ver que Dios está en nuestras vidas, es analizar que el Señor no nos suelta, que cuando hay varones, mujeres que le creen, tú vas a ver la gloria del Señor, vas a ver la misericordia de Dios. Y vuelvo y te repito, no, el pueblo no era merecedor de eso, pero era la misericordia de Dios que estaba actuando sobre ellos. Dice la Escritura que Él hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Allí quedó el ímpetu del Faraón y de todo su ejército, porque ellos pensaron que podrían contra el pueblo de Israel, pero es que el pueblo de Israel no estaba solo. Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Dios estaba revelando su amor y su misericordia hacia su pueblo, así como el Señor la revela hoy en día hacia nosotros.
Debes tener en cuenta la misericordia de Dios, aunque sobre ti o delante de ti tengas el mar y detrás de ti vengan los ejércitos enemigos. Tú debes confiar en el Señor, en su misericordia, y verás la gloria de Dios, verás la manifestación del poder del Señor. Allí es donde nos damos cuenta fielmente cómo el Señor obra y actúa en cada una de nuestras vidas. Verso 16 dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En medio de todo eso, el Señor hirió a grandes reyes, a reyes que se quisieron levantar en contra de Israel, a reyes que quisieron venir en contra de su pueblo, como lo dice ahí la palabra, de los amorreos, o a Og, rey de Basán, pero Dios estaba entregando la victoria a su pueblo, y esa tierra que había sido arrebatada de esos reyes ahora pasaba a ser la tierra de su pueblo. Cuando me veo esto, me doy cuenta que el Señor está en ese control absoluto y que Él está peleando esa batalla por mí. Que aunque vengan, como lo dice la palabra, que aunque un ejército acampe contra ti, no temerás mal alguno. Dios te levantará, te dará la victoria. Tú podrás ver la misericordia de Dios. Todo esto que estamos hablando es porque tú tienes que verla y tener la plena certeza en tu corazón de que Dios es misericordioso. Que cuando tú estás cerca a Él, todo esto que el salmista está escribiendo acá es lo mismo que está sucediendo sobre nuestras vidas. Nosotros podemos ver la gloria de Dios, nosotros podemos ver la misericordia de Dios. No importa que un ejército completo acampe a tu alrededor, no debes temer, debes estar en victoria, debes levantarte en el nombre del Señor. Dios peleará por ti, Él irá delante de ti como poderoso gigante. Él derrotará a tus enemigos, Él levantará esa bandera delante tuyo y te dará victoria, irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero debes creer fielmente en la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia no se ha acabado, no se agotará. Grandes, grandes e inescrutables son las obras del Señor, y en eso cabe la misericordia de Dios. Finalmente dice la palabra: en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén y amén. Qué bonito. Dice la palabra en el verso 22, dio en heredad a Israel su siervo. Todo lo que el Señor había logrado y había peleado por ellos, se lo entregó a su pueblo. Cristo ganó por nosotros la salvación en la cruz y nos las ha entregado a nosotros. Su siervo, el Señor, fue el que fue a la cruz. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y se despojó a sí mismo como cosa a la cual no debía aferrarse. Él no se aferró a estar en su trono de gloria. El Señor se despojó a sí mismo, tomó esa forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darte salvación, para darte vida eterna. Te dio una herencia, más que la herencia que Dios te entrega en esta tierra. La herencia verdaderamente valiosa es la vida eterna, la que Cristo ganó por nosotros. Cuando yo veo a Cristo muriendo en la cruz, yo veo su misericordia, yo veo su amor. Veo tanto amor en el Señor por todos nosotros. Y es darnos cuenta que su iglesia debe agradecer al Rey, al Señor. La palabra dice que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros.
En medio de tu abatimiento, en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, de tu aflicción, el Señor se ha acordado de ti. Él ha estado ahí. Tú no has estado sola. El Señor ha estado allí contigo. Tú no has estado solo. Dios te ha sustentado, te ha levantado, ha renovado tus fuerzas y has visto la misericordia de Dios. Aún tristemente cuando hemos pecado, la misericordia de Dios se ha acercado a nosotros, porque definitivamente nuevas son sus misericordias cada mañana. Es ver al Señor, es ver que Dios está ahí en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de ese abatimiento, como lo dice acá la Escritura. El Señor está sustentándote, te está levantando, está renovando tus fuerzas. Que podemos decir como Jesús lo dijo a sus discípulos: vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hoy dile: Señor, no estoy solo, no estoy sola, porque tú, oh Padre, estás conmigo. Él está allí contigo. Él te levanta y te da nuevas fuerzas para seguir adelante, porque su misericordia sigue estando allí sobre tu vida. Él te ha rescatado, como lo dice la palabra, de nuestros enemigos. Nuestros enemigos nos han tomado por presa, pero Dios ha estado allí. Su misericordia se ha revelado. Hemos visto la gloria del Señor, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha fortalecido, cómo en medio aún de la angustia nuestra fe no ha faltado, sino hemos podido colocar nuestra mirada fielmente en el Señor. Y damos gloria a Dios por esto. Él da el alimento a todo ser viviente. Él sustenta su creación. Todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten para gloria y honra de Dios Padre. Si Él sustenta y Él da el alimento a todo ser viviente, tú debes creer que Él te sustentará, porque su misericordia estará ahí. No estás solo, Dios está allí contigo. Él dará la provisión para tu casa, Él se glorificará en tu vida, tú verás la gloria del Señor. Solo tienes que confiar en la misericordia de Dios. Y ¿sabes qué me asombra del salmista? Que él comienza el salmo diciendo: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y termina el salmo en el verso 26 diciendo: alabad al Dios de los cielos. Cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que entiende la misericordia de Dios, y como lo reafirma este salmo en esos 26 versículos, en esas 26 menciones, porque para siempre es su misericordia. Cuando nosotros entendemos eso, iglesia, lo único que podemos hacer es alabar al Dios de los cielos, porque Él vive y reina para siempre, porque para siempre, iglesia, es su misericordia. Padre, te damos el honor y la gloria en esta hora. Yo quiero que tú ores allí conmigo, que levantemos nuestra voz al Señor en esta hora, que le pidamos al Rey de gloria, al Rey de poder, que en esta hora su presencia llene nuestras vidas. Padre, hoy damos gracias por tu misericordia. Hoy damos gracias por tu amor sobre nuestras vidas, Dios Santo. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido fiel, porque no te has olvidado de ninguno de tus hijos, Señor. Porque tú nos has sustentado día a día, mañana tras mañana. Hemos visto tus misericordias día tras día, cómo nos has librado de la mano del enemigo, como guardas y cuidas de nosotros. Gracias por el cielo, Señor. Gracias por el sol, por la luna que nos das, donde vemos tu gloria, Señor, donde vemos la manifestación de tu poder. Gracias por librarnos de mano de nuestros enemigos. Gracias por derrotarlos, por levantar bandera delante de nosotros. Gracias por llevarnos en esta victoria, porque confiamos en ti, en tu palabra,
palabra. Hoy alabamos al Dios de los cielos una vez más. Hoy damos gloria y honra a nuestro Salvador y a nuestro Redentor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias por tanto amor derramado en esa cruz. Gracias por revelarnos tu amor día tras día, mañana tras mañana, Señor. Gracias porque no nos ha faltado absolutamente nada. Gracias porque aún en medio de la angustia tú nos has sacado del pozo de la desesperación, Señor. Tú has colocado nuestros pies en lugar firme. Dile allí donde tú estás: no dejes que mi fe falte, Señor. No permitas que el enemigo tome ventaja alguna sobre mi vida, y ayúdame a caminar, Dios, día tras día tomado de tu mano. Yo bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje, Rey. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que te glorifiques. Y te pido, Señor, que ministres fielmente al corazón de tus hijos, que esta presencia que está descendiendo en esta hora sea cayendo sobre cada vida. Seas tú llenando los corazones, que tu pueblo pueda ver ese amor, que tu pueblo pueda ver esa misericordia tuya, Señor, en todo lo que tú has hecho, Señor, en todo lo que tú haces. Gracias por tu provisión. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por la misma esencia de la vida, Padre. Si alguno está enfermo en este momento, Padre, yo oro para que tú muestres y reveles tu misericordia y traigas sanidad en esta hora. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Por eso ruego por los enfermos en esta hora y te pido en el nombre de Jesús: trae sanidad, muestra tu misericordia, revela tu misericordia. Y allí donde tú estás, hoy cree que Dios obrará, hoy cree que Dios hará algo, hoy cree que el Señor se glorificará sobre tu vida. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Ayúdanos a caminar hasta el final de este sendero, tomados de tu mano, confiando fielmente en tu amor, Señor, y en tu misericordia, Padre. A ti el honor, a ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabemos a Dios, iglesia, porque para siempre es su misericordia. Que este salmo lo guardes en tu corazón, porque es impactante esta palabra que el Señor nos acaba de entregar en esta hora. Que tú veas el amor de Dios todos los días de tu vida, que la misericordia de Dios no ha terminado sobre sus hijos, que puedas recibir de esa misericordia y decirle al Señor: te alabaré, te exaltaré, oh Dios, por siempre, porque para siempre, oh Rey, es tu misericordia. Te mando un fuerte abrazo, comparte este mensaje, ayúdanos a que la palabra llegue a muchas más vidas, compártelo allí en tu perfil. Yo sé que Dios toma los corazones y aunque tú no lo creas, allí muchas personas están recibiendo del mensaje del evangelio. Necesitamos llegar a muchas más vidas mientras el Señor nos permita utilizar estos medios, así que ayúdanos realmente a que el evangelio corra, que seas un instrumento de bendición para que otros también puedan conocer del amor y la misericordia de Dios. Visita nuestro canal en YouTube, Iglesia Micca, Pastor Javier Ricardo. Y Micca se deletrea M-I-J-C-A. Búscalo allí por YouTube, allí estará este mensaje y otros que el Señor nos entrega día tras día para edificación del cuerpo de Cristo. Te mando un fuerte abrazo y no olvides, porque para siempre es su misericordia. Dios te guarde y te bendiga.